Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar del diagrama de Molière en refrigeración. Este diagrama lo utilizamos los técnicos como para saber en determinado punto del sistema de refrigeración en qué condiciones está en ese punto el refrigerante. Si está en estado de vapor, en estado líquido, con qué presión, con qué temperatura. O sea, este diagrama nos ayuda a los técnicos por un lado a esto y después se utiliza para hacer cálculos sobre diferentes máquinas y sistemas de refrigeración y aire acondicionado. El diagrama de Molière es este que tenemos acá. Nosotros tenemos digamos, dos parámetros, presión y entalpía. Acá vienen las presiones que tiene, digamos, el refrigerante, y acá la entalpía. La entalpía es el calor total, se le dice calor total. Es la suma del calor sensible más el calor latente. Tenemos esta curva. Todos los refrigerantes tienen este diagrama. Tenemos esta curva donde aquí tenemos de este lado líquido, de este lado tenemos vapor, y dentro de la campana tenemos una mezcla de vapor líquido, líquido y vapor. La conforman a este diagrama estas líneas de isoterma. Isoterma es un proceso a temperatura constante. Quiere decir que si yo estoy acá y tengo, no sé, 15 grados, acá tengo 15 grados y acá tengo 15 grados. Al lado hay otra, y así van formando y haciendo esta campana que vemos acá. Esta campana también tiene este lugar que digamos que es un límite, donde tenemos líquido saturado, de este lado vapor saturado, dentro tenemos una mezcla de vapor líquido, líquido vapor, y después hay curvas de calidad de vapor, porque en este punto nosotros tenemos un valor, en este otro, en este otro, en este otro, y todas estas líneas vienen haciendo así, ya lo vamos a ver. Después tenemos esta línea que también son isoentrópicas, otra que es del volumen específico, pero nosotros vamos solamente a utilizar estas que vamos a explicar. Como dije antes, estas son líneas de temperatura constante, las isotermas, que ven, como dije antes, acá tiene la misma temperatura que acá y acá. Acá tenemos líquido, el refrigerante está en estado líquido, acá está en una mezcla de vapor líquido, líquido vapor, y acá está en el estado de vapor. Aquí tenemos la presión constante. ¿Por qué? Después lo vamos a ver, porque acá hay un proceso a temperatura constante que es la condensación o la evaporación. Ya lo vamos a ver, qué interesante. La entropía que nosotros tenemos están en estas líneas que están fuera, digamos, del lado del vapor sobrecalentado. La isoentrópica es por donde a lo mejor podemos llegar a ver el rendimiento de un compresor o la cantidad de calor que está pasando en ese proceso. Acá ven, otra vez tenemos líquido, siempre vamos a tener líquido, acá una mezcla de vapor líquido, líquido vapor, y acá vapor sobrecalentado. Y estas son las líneas de sequedad que dice, es la calidad de vapor. En este punto tenemos, en toda esta línea, tenemos un valor, en este otro tenemos otro valor, en este otro, y así indican el porcentaje, digamos, de líquido o de vapor que tiene el refrigerante en ese punto. Por ejemplo, acá tiene un valor determinado, acá tiene otro valor determinado y acá. ¿Y dónde lo vamos a ver nosotros? Acá, miren, ¿ven? Este es el sistema de refrigeración. Nosotros tenemos
una parte donde el refrigerante se condensa, que es en el condensador, y es donde de vaporización, que es donde se evapora, que es en el evaporador, ¿no? Fíjense que acá hay una mezcla de líquido y vapor y líquido, donde estamos acá y tenemos más vapor. ¿Vieron esas líneas que vimos antes? Bueno, ahí tenemos la cantidad de vapor de acuerdo a donde esté pasando. Por ejemplo, está pasando por acá, acá tiene un valor, acá va a tener otro valor y acá va a tener otro valor. A medida que nos vamos para el líquido, va a tener mayor porcentaje de líquido en este punto que en este. Y acá lo mismo, vamos a tener un porcentaje mayor de líquido y acá de vapor y acá más vapor. O sea, ya vamos a ver en un circuito de refrigeración, como es este, que tenemos el compresor, el condensador, donde se produce la condensación, el filtro, el elemento de expansión y el evaporador, o donde el refrigerante se vaporiza. Todos los sistemas de refrigeración son iguales. Acá yo dibujé o hicimos el dibujo de un aire acondicionado por el compresor rotativo, pero puede ir en una heladera familiar, una heladera comercial tranquilamente. Entonces, acá vamos a ver realmente qué es lo que pasa dentro del el diagrama de Molière. ¿Ven? Nosotros tenemos dos puntos que son A y B. Fíjense, acá entramos en el evaporador y salimos en el punto B. En el punto B ya no hay más, digamos, no hay más presencia de líquido y entramos al compresor en C. Miren, ¿ven? Acá estamos en A, acá se está produciendo la evaporación. Acá estamos en el evaporador, ¿ven? Entre A y B estamos en el evaporador. En B y C, ¿se acuerdan que acá teníamos vapor? Bueno, ese vapor está en este punto, que ya el refrigerante es vapor y no tiene más una gota de líquido. Acá casi tampoco, y lo vemos en el diagrama con que llegamos. ¿Ven? Acá estamos dentro de la curva, quiere decir que hay una mezcla de líquido y vapor. Cuando salimos de la curva tenemos solamente vapor. Y ahí comienza la compresión. Teníamos AB, ¿se acuerdan en el evaporador? C, que es la entrada al compresor. Y ahora vamos a ver que vamos a D. ¿Ven? A, entramos en el evaporador. B, salimos del evaporador. C, entramos al compresor. Y D, salimos del compresor. Veamos otra vez. Acá ya estamos en el vapor, el compresor aspira el vapor y sale en D. Acá entra el vapor y ahí sale en D. Lo que sigue ahora es de D a E. Acá entramos en el condensador. Este es el condensador. A medida que va pasando el refrigerante, se va transformando más en líquido, más en líquido. Acá ya es líquido. Cuando estamos de este lado de la curva, tenemos líquido. Acuérdense que de este lado tenemos vapor. Y acá venían las isentrópicas, ¿ven? Perdón, las isotérmicas. Que viene acá, así, así, y así baja. Así, así, baja. Quiere decir que acá se está entregando, digamos, calor. Está bajando la temperatura porque estamos viniendo para el lado de donde está, donde se va a producir la condensación, entonces empieza a entregar calor, y acá empieza el cambio de estado. Vamos a verlo acá. ¿Se acuerdan que hasta acá llegábamos? Acá sale del compresor a alta presión y temperatura, y acá entra en E, que era esta, ¿ven? Ahí entra en el condensador. Ahí entra en el condensador, ¿eh?
Y acá se empieza a transformar en líquido, 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 y cuando llega a F ya es, digamos, está en el límite de la curva, y ahí ya de F a G tenemos líquido, que es lo que pasa acá. De F a G ya tenemos líquido, entra al filtro, pasa por el capilar, empezando un nuevo ciclo. Y ahí tenemos el capilar, la expansión. Este es el ciclo completo. ¿Se acuerdan? Empezamos en la entrada del evaporador, terminó el evaporador, va a la aspiración del compresor, después pasa, se comprime, sale de D y entra en el condensador, acá, va a F, ya sale del condensador, ya es líquido, y ahí se produce la expansión. La expansión se produce acá en el capilar, donde, como dije antes, comienza un nuevo ciclo. Acá tenemos un ciclo real, digamos, de lo que pasa en un equipo de refrigeración o de aire acondicionado. Acá está, esta es la temperatura que hay dentro del evaporador, ¿ven? Menos 7 grados, y es una referencia, ¿no? Y acá tenemos la temperatura del espacio a refrigerar, que son 4 grados, que puede ser tranquilamente una heladera. Acá tenemos la compresión, que va de la presión de baja. ¿Ven? Acá está la presión de baja, que es 21 psi. Comprime el compresor y lo lleva a la presión de alta, que es de 117 psi. Esta es la temperatura que tiene el condensador, y esta es la temperatura donde está el condensador en el ambiente. Quiere decir, fíjense que el gas sale a 38, está en un lugar donde, en un ámbito de 21 grados centígrados, ¿y qué pasa? Bueno, ahí cede calor y empieza a transformarse de vapor a líquido. Se expansiona, acá está la expansión, la válvula de expansión, el capilar, la válvula termostática, el restrictor, cualquier, digamos, cualquier elemento de expansión, comenzando luego un nuevo ciclo. Acá tenemos las presiones de trabajo, y si tiramos una línea para acá, entre este punto y este punto que está acá, tenemos el calor que absorbe el evaporador. Y si tiramos una línea de acá hasta la cantidad de calor a la entalpía, y hasta acá, perdón, hasta acá, tenemos el calor que se extrae en el condensador. Y si tiramos una línea de acá hasta acá, tenemos lo que se llama la temperatura de descarga digamos, del compresor. Y si tomamos desde acá hasta acá, tenemos el calor de compresión. Vieron que en realidad nosotros en este punto podemos saber qué cantidad de vapor o líquido tenemos, qué está pasando acá con la presión, si está funcionando, digamos, el sistema frigorífico bien, si está comprimiendo, y está comprimiendo, y tenemos las temperaturas, ¿se acuerdan? Las isotermas, y las presiones que están en este eje, y acá el calor que se extrae o que se brinda al ambiente. Las cartas o los diagramas de Molière, tenemos uno para cada refrigerante. Este, el R410, fíjense que acá están las líneas de cantidad o porcentaje de líquido vapor que tienen. Acá están donde suben el compresor, digamos, la presión. Perdón, el calor del compresor. Acá tenemos las presiones, y acá tenemos la cantidad de calor. Este es de R410, que es de un equipo de aire acondicionado. El R22, que también se utiliza en aire acondicionado, también en sistemas de refrigeración comercial. Y el R134, que es
el refrigerante que se utiliza en las heladeras familiares en la actualidad. Y también ahora está viniendo el R600 como refrigerante ecológico y bueno, se está usando ese y también tienen estas curvas así de funcionamiento. Bueno, y con esto terminamos este ciclo de charlas. Seguramente nos veremos el año que viene o a lo mejor en alguna charla que se dé durante el verano, si la situación se da. Y bueno, espero que les haya gustado y haber aprovechado este ciclo de charlas así de refrigeración en 12 clases. Tienen mi mail, yo trabajo en la escuela 10, en la escuela 13 del 2, y si quieren me escriben o vienen. Yo estoy generalmente de 18:30 a 20:30 seguro en las dos escuelas. Y bueno, mejor por mail, pero si quieren venir para confirmar que yo esté, como para charlar un rato. Y bueno, acá estoy para lo que necesiten, con respecto a la refrigeración o el aire acondicionado. Bueno, les mando un abrazo a todos. Gracias por acompañarme en estos 12 capítulos y seguramente nos veremos el año próximo.